Que el Santo de Israel te prospere en todo cuanto emprendas. Que el León de Judá pelee tus batallas. Que Jehová Nisi sea tu escudo y tu estandarte. Que Jehová Rafa sea tu sanador. Que Jehová Jireh provea para todas tus necesidades. Y Adonai señoree grandemente sobre tu vida. Dios te bendiga ampliamente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. La palabra de Dios dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, Jesús sale del aposento alto hacia el huerto. Tal vez sus discípulos pensarían que iba a orar, porque él solía ir allí. Él solía ir al huerto de los olivos, al Getsemaní, al huerto del olivar, a desarrollar intimidad con el Padre. Dice Juan que no era la primera vez y que Judas conocía perfectamente ese lugar. Óigalo bien. Y allí está en la escena Jesús. Judas también. Y cada uno de sus discípulos. Qué tremendo esto, porque Judas tenía el cargo que posiblemente muchos quisieran tener. Reenvío eso, muchos quisieron tener. Óigalo bien. Tal vez para los demás Judas era el hombre de mayor confianza, porque administraba el dinero que recaudaban. No estoy diciendo que Jesús cobraba por predicar. E insisto, el Evangelio de Lucas nos aclara que había mujeres muy adineradas que apoyaban el ministerio de Jesús. Y como para que lo entiendan, Judas era el administrador de estos grandes recursos. Y él estaba en esta escena. Estuvo en la última cena como quien era parte de los 12, estuvo en cada momento desde que Jesús lo escogió y lo llamó, como si realmente fuera seguidor de Jesús, como si realmente amara a Jesús. Sabe, hoy vivimos en un mundo de hipocresía. Yo no quiero que nadie desarrolle paranoia, buscando Judas en su casa, buscando Judas en su trabajo, buscando Judas en la iglesia o en el vecindario. No, no, no.
Pero sí hay mucha gente que lisonjea por causa de tu posición, por causa de tu dignidad, pero según la conveniencia, dejará de lisonjearte y en lugar de ello te herirá. Sí, las expectativas, yo creo que ya lo había compartido antes, las expectativas financieras de Judas en torno a Jesús habían claudicado. Sus sueños de riqueza y de poderío económico y político terminaron en el momento en que Jesús dijo que su reino no era de este mundo. A Judas le pareció un charlatán. Entonces, ¿qué venimos haciendo hace 2 años y medio detrás de este hombre? Hemos perdido el tiempo. La pregunta de Pedro a Jesús, hemos dejado todo. Hemos dejado casa, familia, trabajo, todo lo hemos dejado por seguirte. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Posiblemente haya sido motivada, hostigada, por puesta en labios de Pedro por el mismo Judas, quien ante la declaratoria de Jesús de que su reino no es de este mundo, ve todas sus expectativas materiales, naturales, mundanas, carnales, las ve frustradas y decide hacer el negocio de su vida, vender a Jesús, traicionar a Jesús. Tal vez usted no lo había visto así, pero Jesús fue vendido. ¿Cómo se vende un animal? ¿Alguien podría refutar estas palabras en torno al precio? Sí, se pagó el más alto precio materialmente, monetariamente hablando. Sí, se pagó, pero fue vendido como se vende un animal. Y en este caso, para el sacrificio. Óyelo bien. Judas vendió a Jesús como un animal. Y esto me hace recordar las palabras de Juan el Bautista cuando vio a Jesús, inmediatamente dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es decir, el animal del sacrificio. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es el animal del sacrificio, el animal el cual se derramará su sangre en lugar del pecado del pueblo. Judas vendió a Jesús como se vende, como se vendía un becerro, como se vendía un cordero. Y llegó con su compañía. Dijo un autor, no eran muchos. Yo no sé si eran muchos o pocos. Lo cierto sí es que no era necesaria la guardia del templo y los soldados romanos para arrestar a Jesús. No era necesario. Pero allí estaba lo político y lo religioso juntos. Cuando se mezcla lo político y lo religioso, déjeme decirlo así, esto es diabólico. No es de Dios. Y alguien me querrá hablar de Daniel, me querrá hablar de Sara, me querrá hablar de David, de Salomón. Pero yo le hago el énfasis en Daniel. Daniel nunca mezcló lo político con lo religioso.
De hecho, fue al horno de fuego, perdón, fue a la fosa de los leones, por no mezclar lo político con lo religioso, porque la política de Nabucodonosor, la política de Babilonia, estaba íntimamente ligada con la religión de Babilonia. Así que él no mezcló esto. Cuando se mezcla lo mundano con lo espiritual, esto es nefasto. Óyelo bien. Por eso siempre estaré en contra de aquellos pastores, líderes espirituales, que deciden abandonar el ministerio para aspirar a en una coyuntura política. No estaré, siempre estaré de acuerdo con los hermanos de la iglesia, que por llamado, por vocación del mismo Dios, aspiran a los escaños en los diferentes ítems de la política nacional. Estoy de acuerdo, me interesa apoyarlos, pero que no se mezcle lo religioso con lo político, lo espiritual con lo natural. Porque no hay comunión, dijo Jesús. Y Pablo lo advierte. No hay intimidad entre estos, no hay forma de que se acoplen. No encajan. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana. Pero bueno, Jesús fue entregado. Sí. Y cuando se acercaron a él, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Sabe? Este yo soy es determinante. Porque y por esta razón es que Jesús va al madero de la cruz. Continuamente, cada vez que Jesús estaba diciendo yo soy, estaba haciendo referencia a las palabras de aquel ser que se manifestó a Moisés en medio de la zarza ardiente. Bueno, Yahvé, Jehová, se manifestó a Moisés en medio de la zarza ardiente y le dijo que fuera a liberar al pueblo y le dio señales, pero Moisés dijo, bueno, yo voy a ese pueblo. Digo que un Dios me ha hablado. ¿Qué Dios me habló? Y la respuesta de este Yahvé, de este Jehová, de este Dios, fueron, yo soy el que soy. Qué tremendo y revelador en este último momento, en este momento crucial de la vida de Jesús, ver que Jesús está diciendo, yo soy el que se manifestó en medio de la zarza ardiente. Yo fui el que abrió el mar rojo, yo fui el que liberó al pueblo de Israel, yo fui el que le di maná en el desierto, yo fui el que hice brotar agua de la peña, yo fui el que le di a comer codornices, yo fui el que manifesté mi gloria en el desierto, el que era nube de día y columna de fuego de noche. Yo fui el que abrió el río Jordán. Yo fui el que los introduje en la tierra prometida. Yo fui el que les di la victoria. Yo soy. Esto es, en este momento, Jesús está mostrando su carácter divino. Óigalo bien. Y ante esta declaración, ellos caen en tierra. Porque yo soy. Esta identidad revelada es un poder que explota, es un poder que impacta, es un poder que transforma. Bueno, Jesús vuelve y les pregunta, y ya no le responde de la misma manera. Jesús les dije, os he dicho que yo soy, lo dice de una manera cotidiana, no como lo dijo antes, porque la locución anterior era una ocasión de poder, de gobierno, de autoridad. Pero luego dice, hombre, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejen ir a estos. Óigalo bien. Saben, en este mismo evangelio, Tomás, cuando ve a Jesús resucitado,
va a darle validez a estas palabras que él mismo escuchó decir a Jesús cuando lo estaban arrestando. Tomás se va a arrodillar cuando ve a Jesús resucitado y le dice, Señor mío y Dios mío. Esto es, realmente tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios que se reveló, que se manifestó al pueblo en el desierto. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es lo que dirá Tomás luego de que Jesús resucite. Óigalo bien. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero Pedro reaccionó violentamente. Y yo quiero decirle esto. Muchos hoy están en el Señor, están en el camino, pero no han dejado las cosas del mundo. Siguen teniendo el mismo carácter violento. Siguen con las mismas pasiones vergonzosas. Siguen con las mismas fallas. No, no se incomode por mis palabras. Pedro tenía 2 años y medio de andar con Jesús y mire, ¿quién diría que todavía era violento? ¿Quién diría que todavía era agresivo? Y alguien diría, no, pero él cargaba su espada para ir limpiando, podando, qué sé yo. ¿Qué hacía el siervo del Altísimo armado con una espada? Óigalo bien. ¿Qué hacía el siervo, el discípulo de Cristo con una espada? Si Pablo luego nos enseñará que la espada nuestra es la palabra, es el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas todavía no habían cambiado. Muchas cosas en Pedro y en el verdadero creyente cambiaron y cambian cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Óyelo bien. Toma de esta palabra todo lo que el Espíritu te quiera dar. Pero óyelo bien. Pídele al Espíritu Santo que quite de ti ese carácter, esas acciones, actitudes del viejo hombre. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.